Y luego cuando ya me decidí por el derecho, pues me di cuenta de hasta qué punto el derecho estaba encorsetando a la mujer. Yo elijo el de las mujeres, pues no sé, seguramente a lo mejor también pues, por un interés personal de autoafirmación, de búsqueda, un poco también por mi época, por juventud, eran los 20 años, entonces tenías como muchas ganas de descubrir cosas, ¿no? Para mí la visibilidad de las mujeres en la política, claro que es importante, es la única manera de salir donde hemos estado metidas y de decirle al mundo que también existimos. Bueno, la genealogía de las mujeres es como el origen de algo, entonces yo creo que esto fue el origen, la libertad de mujeres creo que fue un origen muy importante, el problema es que no se le ha dado una continuidad. Sí, habíamos aprendido precisamente de las europeas, eso es importante, ¿no? El sentirse como una red, la importancia de la acción simbólica. La importancia de la acción simbólica en donde pones en juego tu cuerpo, ¿no? Frente a las armas, el poder de las armas, pues el poder de la razón y de tu cuerpo solamente, ¿no? Había algunas frases incendiarias como quien le plancha, le lava, le cocina, le hace la cama y le adora al profesor de turno. Queremos que esa persona enseñe en la universidad también. Fui consciente de que algo no funcionaba en el tema de que yo era mujer y yo me sentía una persona y resulta que en la sociedad las cosas no funcionaban así. Pero era una sensación que conforme fui siendo mayor y sobre todo en la universidad y estudiando Derecho, aquello ya explotó. Me di cuenta de que una mujer en España, tal como estábamos, pues era como si le impidieran tener su propia vida. Mis pinitos, bueno, pues por supuesto con los partidos, pero me daba cuenta que en los partidos también existía esa discriminación. O sea, los líderes eran hombres y las mujeres eran las que curraban. Y cuando ya fui abogada, cuando fui abogada, pero entonces nos llamábamos abogados, pues ya decidí que iba a dedicar mi profesión a los derechos de la mujer. Entonces, pues empecé así. Pues yo me incorporo en el año 1975, serían finales, comienzos del año 76. Yo participaba en la Comisión de Jóvenes del barrio de San José, que eran, bueno, pues en aquellos momentos las únicas posibilidades de movimiento social que existían. Estábamos en los barrios, pues todos los vecinos muy organizados frente a los temas de urbanismo, frente a los temas de juventud, frente a los temas de educación, de sanidad. Entonces ya en esa época comienza la transición con las campañas de amnistía, de libertades políticas. Es un ambiente cada vez como más fuerte, más politizado, más con ganas de recuperar libertades perdidas, de conseguir otras nuevas, y entonces van apareciendo toda serie de temas que habían estado olvidados, que habían sido perseguidos, y uno de ellos era el de las mujeres. En el año 75 yo vine de Alemania y bueno, era en la época que Franco se estaba muriendo. Yo tenía inquietudes de a ver dónde se metían en Zaragoza las feministas, y un día, por suerte, pues paseando por el Paseo Independencia, me encontré allí a unas mujeres que estaban repartiendo tabillas, a la cual les pregunté y me informé un poquito de dónde se reunían y fui a verlas. Y bueno, pues empecé allí. Mi entrada en el feminismo fue por ahí los años 78 o 79 así. En esos momentos estaba viviendo yo en Euskadi y había una movilización muy fuerte en contra de los juicios que estaban haciendo contra mujeres que habían abortado y contra profesionales de la sanidad. Y entonces hubo una movilización muy importante a nivel estatal. Ya empezamos a descubrir lo que era
el mundo solidario entre las mujeres, empezamos a conocernos, íbamos descubriendo un mundo social, o yo por lo menos iba descubriendo un mundo social que no conocía y además un mundo personal. Yo creo que llegué al feminismo a través de lecturas. Me acuerdo la primera vez que leí un libro sobre el tema, que fue en los años 70, de Castilla del Pino, que era una cosa, en fin, pues no era nada del otro mundo, pero realmente decía cosas como que las chicas teníamos que estudiar carreras de las que no servían para nada, o sea, para el descanso del guerrero. Y decía, por ejemplo, filosofía y letras o físicas. Claro, yo estudiaba físicas y me pareció que era una barbaridad, ¿no? Entonces, a través de lecturas y a través de vivirlo un poco en la propia piel. Éramos, pues eso, jóvenes, inexpertas, ilusionadas, enamoradizas, con muchas ansias de saber, de conocer. Nos movíamos con otros estudiantes chicos que también estaban por el campus universitario y bueno, de la aparente igualdad en la que vivíamos y soñábamos juntas y juntos, pues veíamos que nosotras siempre quedábamos en un segundo plano. Teníamos que cambiar esa situación, no solo cambiar mentalidades, sino hacernos valer y potenciarnos y empoderarnos mucho más. El año 1975 y 1976 fue muy importante para la concienciación de las mujeres y la participación, yo diría la concienciación de que había que luchar para cambiar algo. Entonces, lo mismo que en Zaragoza nos estábamos reuniendo un grupo de mujeres procedentes de unos de partidos políticos y otros sociales, en el resto del Estado español también estaba ocurriendo. Yo, al mismo tiempo que me reunía con lo que luego fue la Asociación Democrática de la Mujer, tenía ya reuniones a nivel en Madrid, concretamente en el despacho de Cristina Alberdi, con otro grupo de abogadas que estaban constatando como yo cómo el derecho estaba siendo un corsé para la mujer. A mí me llegó un caso de una mujer que iba a ir a la cárcel por estar acusada de adulterio. Y entonces yo, claro, lógicamente preparando el caso, pues vi que pude comprobar cómo lo que yo había estudiado en la carrera se convertía en algo sangrante. Un hombre por cometer ese mismo acto contra el matrimonio, como era el adulterio, no tenía delito, solamente era inculpado cuando se acostaba con una mujer que estaba casada, o sea, lo que se protegía el matrimonio. Cuando yo planteé esto en la Asociación Democrática de la Mujer, dijeron, no, nos estás engañando, eso no puede ser. Entonces, dije, no solamente es eso, sino les poníamos de relieve todo lo que en el Código Civil las mujeres estábamos discriminadas. Pues resulta que nos encontrábamos con que no podíamos contratar si no era con la firma del marido, no podíamos disponer de nuestros bienes, nosotras paríamos a los hijos, pero la patria potestad siempre era del marido, entonces todo eso había que sacarlo. Cuando Inmaculada se prestó a sacar a la luz su caso, hicimos una campaña en la que todas las mujeres componentes de los partidos y de las asociaciones estábamos de acuerdo, dirigida a las mujeres para implicarlas y hacerles saber de qué es lo que pasaba. Uno de los puntales de la campaña que hicimos para el juicio, para poner de relieve lo que estaba ocurriendo, era hacerse poner a las mujeres en el mismo estado que estaba Inmaculada. Y era, yo también soy adúltera. O sea, el salir a la calle diciendo a cualquiera de vosotras se hubiera podido pasar el que en estos momentos estuvieseis enjuiciadas. Porque sí lo que nos dábamos cuenta era de que todo el mundo pensaba, bueno, eso le pasa a otra persona, pero no me puede pasar a mí. Y fue una forma de concienciar a las mujeres y la verdad es que tuvo muchísima relevancia. Y creo que ha sido también el germen de otras campañas de autoinculpación que ha habido posteriormente, pues, con el tema del divorcio, del aborto. La primera batalla, digamos, donde yo entro es cuando se está discutiendo y se está debatiendo la Constitución y se está luchando porque se incluya el divorcio. Recuerdo que creo que fue en el año 76 la primera manifestación después de la República que se hacía y el lema era divorcio en la Constitución. Sobre todo tiene mucha fuerza después del divorcio, de conseguir esa ley y de incluirlo el tema del aborto, porque ahí estaban arriesgando la salud muchísimas mujeres. También es una época de apertura de relaciones sexuales, que los lemas que utilizábamos
a nivel de Estado y aquí en Zaragoza era anticoncepción para no abortar y aborto libre para no morir. Aborto libre aquí, ni en Londres ni en París. Aborto libre aquí, ni en Londres ni en París. Aborto libre aquí, ni en Londres ni en París. Aborto libre aquí. Aborto libre y gratuito. Aborto libre y gratuito. Aborto libre y gratuito. Así nos llevan, así nos llevan. Al salir a la luz, pues empiezan a producirse detenciones, penalizaciones, mujeres arrestadas, tanto por haber abortado, como por haber ido a clínicas extranjeras, como por hacerlos. Entonces se produce también allí, la verdad es que es un movimiento muy fuerte, una movilización tremenda, sobre todo de solidaridad, porque empiezan las llamadas campañas de autoinculpaciones. O sea, a todas nos podía ocurrir esa problemática y podíamos estar en la misma circunstancia. Como nos gustaba descubrir mucho, también habíamos descubierto a las sufragistas. Entonces decidimos que íbamos a salir vestidas de sufragistas y así fue, en el pregón del Pilar, con una banda que decía 1931 voto, 1981 aborto. Cuando ya se empezaron a plantear leyes de despenalización, pues dieron origen a otros debates. Y de alguna manera en el movimiento feminista se quedó un poco la parte asistencial. Empiezan a aparecer también conceptos nuevos como el derecho al placer de nuestro propio cuerpo. Es decir, un poco es el tema de los roles, de cómo las mujeres vamos cuestionando el ser objetos y pasar a ser sujetos, el cómo en esa tarea, digamos, está implícita la autodeterminación de nuestro cuerpo. Es decir, el considerarnos que es algo nuestro, que nosotros somos sujetos, es una parte de tu yo muy importante, que te relaciona con los demás, que especialmente te relaciona con los hombres o con las mujeres, en el tema de la sexualidad, y queremos ser nosotras las que decidimos cuál es ese tipo de relación que queremos tener, cuál es el placer que a nosotras nos gusta, ¿no? Que hasta esos momentos, pues bueno, prácticamente hablar de placer en las mujeres era una cosa hasta fea, ¿no? No se podía, no te lo podías cuestionar, a lo mejor en privado, pero desde luego públicamente no. Entonces en el movimiento feminista empiezan a aparecer esta serie de temas que también interesan y se va cuestionando, pues la verdad es que nos cuestionábamos todo, casi hasta darte un beso, el amor, la penetración sí, la penetración no, las caricias, cómo te sientes mejor, negocias las relaciones sexuales, las impones, en fin, toda esta serie de cosas, ¿no? Y salimos a la calle, realizábamos una revista para lesbianas, pegábamos carteles, defendíamos a las mujeres que eran agredidas o que las echaban del trabajo. Tuvimos mucha dificultad a la hora de salir a la calle. La verdad es que teníamos miedo porque pues, había veces que la gente nos insultaban, se metían con nosotras. El primer 28 de junio que celebramos en Zaragoza fue en la Metro y allí pues celebramos una cena, se hizo una especie de teatrillo que, si no recuerdo mal, era el cuento de la Bella Durmiente, que a la Bella Durmiente la despertaba una mujer besándola en la boca y no el príncipe azul. Pues mis hijos eran muy pequeños, ¿no? Y yo creo que las criaturas se adaptan mucho mejor que los adultos a todo. Siempre que tú los respetes y los atiendas y les des cariño y les des lo que necesitan, les da igual que la madre sea lesbiana, que sea heterosexual, que sea transexual, que sea bisexual, etcétera, etcétera. Desde que el mundo, pues siempre alguien ha tenido que dar la cara por algo. Y a mí me tocó, pues en Zaragoza, y ser lesbiana. Yo quería más o menos poner un bar de mujeres aquí en Zaragoza. Vine, vi que no había y me apetecía. A la vez estaba en el Frente Feminista, dije cuál era mi idea y entonces había una persona también allí que después fue mi socia, que también tenía una idea de poner un espacio para mujeres. El Frente Feminista nos apoyó. Lo que me gustaría contar una anécdota de cómo cuando empezamos, el día de la inauguración de la librería, pues
vino muchísima gente, se hizo mucha publicidad, vino mucha gente, y entonces los libros no los teníamos puestos, o sea, los libros como los teníamos eran todos de frente, así, porque teníamos tan pocos que es que nos sobraban espacio por todos los sitios, o sea, era una cosa, pero era porque no habíamos podido comprar más, pero al poco tiempo ya teníamos un fondo muy importante. Estuvimos coordinadas la Librería de Mujeres de Madrid, la Librería Prolec de Barcelona, la Dona de Valencia y la Librería de Mujeres de Zaragoza, y nos coordinamos y damos un premio que era un premio de narrativa, que era Una palabra a otra. Quiero decir una cosa que me parecía muy importante del público que venía a la Librería de Mujeres. A ver, estar ahí lo que te daba era una idea de la cantidad de mujeres interesantes que hay en esta ciudad. Digo interesantes. A ver, desde el punto de vista activista, feminista, o sea, pacifista, hay muchísimas mujeres luchadoras, investigadoras de la universidad. También hay un abanico muy amplio de mujeres preocupadas por la situación de las mujeres. Pero después eso no lo ves que se plasma en un movimiento social importante. O sea, parece como que en Zaragoza estamos 4, pero cuando yo estaba en la librería de mujeres, y yo creo que ahora sigo teniendo esa misma percepción, me doy cuenta de que no estamos 4, estamos muchísimas, pero no se nota. ¡Va! Vemos a la agresora aquí. Nos olvidamos de todo, ¿vale? Nada más que derribar a esa persona, ¿vale? Va. Lo hablamos en el movimiento feminista, que denunciar estaba muy bien, hacer actividades como pegar carteles, como manifestarnos, pero las mujeres seguían sufriendo agresiones. Y entonces se decidió, nos enteramos de que en Pamplona habían venido unas mujeres de Holanda y fuimos a Holanda a aprender autodefensa para mujeres. Luego vinimos aquí y lo pusimos en práctica. Y la verdad es que tuvo mucho éxito porque el primer año salió en la televisión, en todos los periódicos. El primer taller que se hizo de autodefensa lo impartimos en el Mixto 4 en San Vicente Paúl, que entonces era una capilla. Las clases consistían en que las mujeres adquirieran seguridad en sí mismas, en que aprendieran a defenderse, en que aprendieran a no perder su terreno, en que aprendieran a no ser agredidas, ya sea por su compañero, por cualquier agresor que se encontraran en la calle. No he encontrado piedra en el camino que fuera tan difícil de apartar. Nos dedicábamos a empapelar prácticamente todas las facultades de este campus en el que nos encontramos, con carteles que eran bastante incisivos y bastante irónicos. La más famosa quizás era una que decía: la ciencia no es neutral, la ciencia es blanca, es hombre, es macho y además eyacula y no produce orgasmos. Lo que hacíamos era poner frases dichas por algún profesor de cualquier facultad de aquí en un aula cualquier día. Entonces, cada semana poníamos una de esas frases y dábamos un premio que era el machisticlín de la semana. Nos movían otro tipo de sinergias y otro tipo de impulsos en donde las energías eran una en relación a la otra y sumando y creando, ¿no? En aquellos años se estaba debatiendo la reforma universitaria y se formó un claustro de 1000 personas. El colectivo Lisístrata, que ya teníamos nombre, presentó una enmienda feminista al título primero de los estatutos, que fue aprobada, no sin bastante debate, porque había risas y esperaban que saliera la típica niña culta y estupenda, que era un poco el papel florero que teníamos en aquellos momentos las universitarias jovencitas, ¿no? Con seriedad, con dignidad y con ironía se pusieron las bases de lo que podía ser una universidad verdaderamente universal, en donde se incluyeran todos los saberes. Algo que sí nos llegó y nos influyó, y ahí participamos activamente, fue en la Librería de Mujeres de Zaragoza,
que de algún modo, como lugar de encuentro, nos permitió poder llevar a cabo algunas actividades, como fueron en aquel momento el primer seminario de feminismo e historia. Vivíamos unos momentos en los que cualquier oportunidad era buena para organizar unas jornadas a nivel estatal y claro, ahí se juntaba pues todo el elemento de reivindicación, todo el elemento de crítica política y se juntaba también pues todo el aporte, las ganas de conocer la fiesta y la relación. Y creo que no había vuelto desde el año 84, porque en esos años sí que vinimos por lo menos 2 veces. En el 83, cuando hubo el puente por la paz, esa cadena humana de 25 kilómetros, que fue extraordinaria. Y después en el 84, después del campamento de Mujeres por la Paz. Yo creo que para el movimiento ciudadano y el movimiento por la paz, pues lo que significó es que nos conectó con todo el movimiento europeo, precisamente porque al estar la base americana, pues sabíamos que éramos objetivo nuclear. Ante la cuestión de los euromisiles que se iban a desplegar, Zaragoza se unió a ese movimiento europeo. Me encuentro con las mujeres catalanas que habíamos conocido aquí en el Puente por la Paz, en la cadena humana. Y ahí empezamos ya a darle vueltas de qué podíamos hacer para organizarnos y así, ¿no? Y ese año, en octubre, es cuando hay esa convocatoria de 10 millones de mujeres salimos de casa para trabajar por la paz. Y aquí pues se organiza el Campamento de Mujeres por la Paz, que fue realmente una experiencia de las únicas que hubo en este país así protagonizadas por mujeres, ¿no? Y dentro del colectivo por la paz y el desarme, pues con las mujeres del colectivo empezamos a convocar a todas las asociaciones. Creo que nos reunimos más de 80, más de 80 mujeres de asociaciones de vecinos, de asociaciones de mujeres feministas, de barrios, que había mucha organización en ese momento, ¿no? Y todas, pues, desde el primer momento les pareció una idea estupenda, ¿no? Porque era una cosa que no se había hecho nunca y que además saber que lo íbamos a hacer mientras lo hacían muchas mujeres de países de Europa y tenía mucho sentido, ¿no? Así es que allí montamos las tiendas, hubo un debate de si hacerlo aquí, delante de la base americana, o hacerlo en Zaragoza. Entonces, bueno, como aquí eran tiempos que nos hubieran echado inmediatamente, pues decidimos hacerlo también para que fuera un lugar donde vinieran otras mujeres de Zaragoza, que fuera un lugar de encuentro, además de protesta. Y lo hicimos en el Parque del Tío Jorge. Había también una radio, Radio La Violetera creo que se llamaba, sí, que emitía pues toda la zona de la margen izquierda y teníamos muchas visitas que se hacían luego veladas nocturnas. La acción que hicimos delante del Corte Inglés, en la Glorieta Sasera, que era pues con unos hilos, hacer como una tela de araña, quería significar pues la importancia de creación de red, de relación. O sea, fue un poco espontánea y realmente demostró que no estábamos del todo preparadas o que había nuestras, bueno, diferencias entre nosotras también. En un momento dado estábamos en un debate y dijo alguien que están pasando unos tanques venían de un cuartel. Entonces dijeron, ¿qué, vamos allí a pararles? O como una acción de no violencia. Y sí, efectivamente fuimos, pero yo creo que no lo hablamos suficiente, porque en una acción no violenta lo importante es que todo el mundo esté muy en el mismo tono, no puedes insultar, por ejemplo. Y ahí hubo en algunos casos, cuando insultas ya pierdes toda la fuerza. Eso es una de las cosas claras de la no violencia, es que tienes que estar ahí con toda la fuerza de tu razón y de tu cuerpo. Pues nosotras allí estábamos delante de los tanques también, que fue un acto simbólico. Creo que el Campamento de Mujeres por la Paz fue también importante porque la convivencia, eso forjó una relación entre mujeres organizadas de distintas ideologías y de distintos planteamientos, y esa relación hizo posible pues, que a lo largo de los años hubiera otras iniciativas unitarias. Más adelante, cuando la guerra de la ex Yugoslavia
pues otro campamento, marchas, grupos de mujeres de negro. Bueno, yo volvería a repetir otra vez la experiencia. Fue mi universidad de la vida. Allí pues aprendí a relacionarme con la gente, aprendí sobre feminismo, aprendí sobre muchas cosas y para mí representó una forma de vivir algo que me gustaba y vivir de algo que me gustaba. Yo elegí eso, ¿no? Un poco el rechazo de esa forma de desarrollo que te ofrecían a los jóvenes y un poco buscarlo por nosotros mismos, ¿no? También por la idea de transformar esa sociedad. Con todas estas campañas a gente que en esos momentos tenías problema, pues tú vas creciendo como persona y te vas creando una serie de conciencia, una serie de idea de cómo quieres que sea el mundo. Y entonces, no sé, un poco ese es el tránsito, ¿no? Como mujer, pues reafirmarte, romper con el rol tradicional que se nos había asignado a las mujeres, de tener que ser madre y esposa, sino que, bueno, que tendrías que ser pues lo que tú quisieras ser y lo que la vida te dejara ser, ¿no? Que es un poco lo que llegamos a ser todos. Hay una aportación que yo creo que el movimiento de mujeres ha hecho para todo el mundo, para los hombres y para las mujeres, que es otra manera de hacer política. Otra manera de hacer política en la que no solo se habla del mundo público y de cómo se funciona en el mundo público, sino que también se piensa y se habla de cómo nos movemos en el mundo privado y en el mundo de las relaciones personales. Y en ese sentido, la gran aportación que yo creo que el feminismo y el movimiento de mujeres ha hecho es que ha cuestionado lo que son las relaciones de poder. Entonces, en la medida en que se cuestionan las relaciones de poder, se rompen los cimientos de las relaciones jerárquicas, de las relaciones de violencia, de las relaciones de dominación. Pues yo a veces pienso que igual soy una bicha rara. En el Frente Feminista fui de las primeras y fui de las últimas, ¿no? Y vi pasar a un montón de mujeres. Yo creo que no suelo quemarme porque siempre dejo un pie fuera. Y yo creo que es el secreto de no quemarte ni en los partidos políticos, ni en las asociaciones, ni en todas estas luchas. Hasta que me muera seguiré, no creo que me queme nunca. Y a veces cuando vienen al despacho me dicen como insulto feminista. Me dicen, es que me ha dicho mi marido que usted es muy feminista, como si fuera un insulto. Y yo siempre digo, pues ya me gustaría, es un honor para mí. Yo me acuerdo que decíamos, es que la revolución de la mujer es la última revolución. Hasta que las mujeres no sean iguales, no se puede hablar de una sociedad igualitaria, una sociedad democrática. Al pacifismo desde el feminismo en el momento se le veía con sospecha. Las mujeres han apoyado las guerras, hemos sido cómplices, estamos en los grupos armados, pero sí que es una opción libre que mueve a muchas mujeres y ha movido en la historia. Y hay un feminismo internacionalista que piensa que el feminismo no es solamente reclamar derechos, los mismos derechos que los hombres, sino tener una mirada sobre todos los asuntos del mundo, ¿no? You have dropped my jewels.